Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo están todos ustedes? Aquí saludándolos desde el Instituto Nacional de Salud Pública en este 12º ciclo de videoconferencias 2013. Una vez más, pues muchísimas gracias por el favor de su presencia y pues bueno, al margen de todos estos terribles acontecimientos que nos han movido como seres humanos, como sociedad y antes que nada pues mostrando nuestra solidaridad con todos nuestros hermanos y con todas las personas que desgraciadamente pues han sido víctimas de alguna manera, directas o indirectas, de esta temporada que cada año vivimos, pero bueno, desafortunadamente también cada año contribuimos a que las cuestiones climáticas estén cambiando, ¿verdad? Ojalá que también de esta misma manera todos pongamos un granito de arena para tratar de recuperar o tratar de resarcir lo que como seres humanos estamos haciendo. Vamos a dar inicio y reciban ustedes antes que nada un saludo por parte del doctor Mauricio Hernández, nuestro director, y de la doctora Laura Magaña Valladares, secretaria académica de aquí del instituto, y pues bueno, como siempre les menciono, ¿verdad? A lo mejor ya dicen que parezco disco rayado, pero la verdad es esa, que afortunadamente siempre contamos con componentes de primera talla, y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy, pues bueno, vamos a tener el tema de la tuberculosis, epidemiología, retos y desafíos para su control. Y en esta ocasión, pues afortunadamente, contamos con una de las investigadoras excepcionales de aquí en el instituto, una gran compañera y un gran ser humano, una gran amiga, pues la doctora Elizabeth Ferreira. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, si me permiten leerles una pequeña semblanza nada más del gran y extenso currículum que tiene la doctora. Ella es médico egresada de la UNAM con un posgrado en epidemiología aplicada por los CDCs de Atlanta en Estados Unidos y por la Secretaría de Salud. Es diplomada en bioética en atención asistencial, investigación y docencia por la UNAM. Es diplomada en formación y actualización docente por el Instituto Nacional de Salud Pública. Certificada por el Consejo Nacional de Salud Pública, es también investigadora en ciencias médicas C por parte del SNI en el nivel 1. Tiene entrenamiento en cursos nacionales e internacionales sobre epidemiología, estadísticas en salud, tuberculosis, evaluación de tecnologías sanitarias, gerencia en servicios de salud, investigación operativa, control en enfermedades infecciosas y también en docencia. Su área de interés es la tuberculosis, las enfermedades respiratorias y prevenibles por vacunación. Ella es profesora y ha sido profesora en cursos nacionales e internacionales y también invitada por la Unión Internacional contra la Tuberculosis, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, y también por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Pues estos cursos han sido sobre epidemiología, salud pública, control de enfermedades infecciosas y bioética. También es coordinadora de la maestría en salud pública con área de concentración en enfermedades infecciosas aquí de casa en el Instituto Nacional de Salud Pública, como parte de los programas de posgrado. Ella ha participado en más de 100 ponencias de trabajos y por invitación, y también autora y coautora de 35 publicaciones, entre ellos artículos científicos y de difusión, también capítulos de libros, y 19 documentos técnicos como normas oficiales, guías y manuales técnicos. Ha sido también profesora en 51 cursos a nivel licenciatura y de posgrado. Ha ocupado cargos a nivel nacional relacionados con vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades. Directora del programa de tuberculosis durante 7 años y actualmente en el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas aquí del Instituto, que normalmente llamamos el CISEI, es investigadora y docente. Nuevamente, pues bueno, sus áreas de interés siguen siendo las enfermedades respiratorias, la tuberculosis y las enfermedades prevenibles por vacunación. Así es que, como les digo, los manteles largos, afortunadamente, durante este ciclo de videoconferencias, pues siguen en pie.
Agradecemos a las personas que están conectadas vía Webex y a las personas que están en las salas de videoconferencia. Y pues bueno, ya no nos tardamos más, vamos a pasar directamente con la doctora Elizabeth Ferreira. Liz, estás en tu casa como siempre. Muchísimas gracias y adelante con tu videoconferencia. Gracias. Bueno, pues un saludo a todos los que nos ven. Ya lo comentaba Bertita, pues un apoyo a todos aquellos que tienen un problema grave, los que no estamos viviendo estas crisis, también estamos sufriendo la necesidad de tener que buscar opciones para poderlos apoyar. Y la verdad es que este padecimiento que vamos a ver hoy es un padecimiento que está muy relacionado con aspectos pues sociales, con aspectos culturales, vamos a ver más adelante algunas otras cosas, y principalmente con enfermedades respiratorias. Un estudio que estamos haciendo ahorita en Veracruz de algunos resultados preliminares, pues nos está hablando un poco de la falta de detección de la tuberculosis, pero también de algunos padecimientos respiratorios, y creo que ahorita en los operativos que se están llevando a cabo en todo el país no es la excepción estar cuidando este tipo de padecimientos respiratorios. Pues agradezco a Bertura Magaña y al doctor Mauricio Hernández que me hayan permitido pues compartirles un poco de la información que tenemos en la unidad de tuberculosis liderada por la doctora Lourdes García, pero que también en la presentación trato yo de integrar varios aspectos relacionados con tuberculosis. Algo que es importante considerar es que dentro de este padecimiento pues parece que tenemos que estar un poco más conscientes de que es un problema respiratorio verdaderamente grave, que está siendo uno de los principales retos para el personal de salud, para tomadores de decisiones, y creo yo que va a ser un padecimiento que va a impactar mucho a los gobiernos a mediano y a corto plazo por todas las implicaciones que tiene, que vamos a ver un poco más adelante. Como ustedes ven en algunas láminas con las cuales me estoy apoyando, pues ustedes ven que la tuberculosis es un padecimiento desde hace muchos siglos, que parece que ha causado una buena cantidad de muertes como ustedes ven en algunos de los siglos pasados, y que ha evolucionado de manera impresionante, como lo vamos a ver durante el transcurso de la presentación. Pero como dice ahí abajo, parece ser que es el agente infeccioso causado por un solo agente infeccioso, una enfermedad causada por un solo agente infeccioso, que ha causado el mayor número de muertes, y en algunos continentes es el causante de mayor orfandad en el mundo. En esta lámina me permite un poco señalar que el origen de la Mycobacteria tuberculosis ha tenido mucho que ver con implicaciones desde su ocurrencia, como ustedes ven ahí, hace muchos siglos a nivel de los animales, pero también recientemente se han hecho estudios con este asunto del ADN, estudios en momias o en algunos otros animales, identificando que algunas personas o algunos animales fallecieron por causa de la tuberculosis hace muchos siglos, de tal forma que parece que debemos acostumbrarnos, entre comillas, a vivir con esta micobacteria durante mucho tiempo. En esta lámina, creo que en algunas otras ocasiones hemos hablado un poco más ampliamente de la historia, pero la micobacteria tuberculosa o la tuberculosis ha sido una enfermedad que incluso se han descrito mucho en novelas, mucho en algunos libros, ha sido motivo de películas románticas, pero prácticamente desde hace 2 siglos, el siglo pasado diría yo, hubo mayor auge en el conocimiento y la innovación tecnológica, pero en el siglo anterior pues se tuvo mucho que ver en cuáles serían los posibles factores que tuvieran que ver con la tuberculosis, y se hacían diagnósticos y tratamientos de todo tipo, como ustedes ven ahí, desde el aislamiento de la persona, ¿no?, totalmente aislada en hospitales muy lejanos, como ven ustedes en una de las láminas, hasta tratamiento con sanguijuelas, un poco para limpiar la sangre del agente etiológico causado esta enfermedad, hasta asolearse, ¿no?, en la playa ahí rico, como lo que ven ustedes ahí, y algunos procedimientos quirúrgicos como la toracoplastía, y algunos otros como recetas, ¿no? Este es un ejemplo de una receta. La mayoría de las láminas traen su referencia al pie de la lámina, de tal forma que esta es una de las recetas que se daba para el tratamiento de tuberculosis en el Hospital General de México hace ya el siglo pasado. Se dice el siglo pasado, parece fácil, pero para que vean ustedes qué era lo que se le recomendaba al paciente, ¿no? Algunos sintomáticos, la dieta, ¿no?, que se pone ahí la dieta, que tome leche, que se cuide el paciente, que tenga medicamentos. Eso es lo que se recomendaba para la tuberculosis hace aproximadamente 90 años, y entonces el giro que ha dado la tuberculosis ha sido impresionante en el último siglo, porque a mediados del siglo pasado, donde muchos de nosotros formamos parte de la historia, pues se descubrió el primer medicamento que
daba la pauta para que se pudiera decir que la tuberculosis podía ser erradicada. Sin embargo, más adelante, como lo estamos viendo justamente ahora, después de 90 años, pues estamos viendo que no es tan fácil controlar la tuberculosis, ¿no? El doctor Waxman fue el que registró el conocimiento de la streptomicina, y ahí está, ustedes ven abajo a la izquierda, la presentación farmacéutica de la misma, y con esto se consideraba que la tuberculosis podía ser erradicada, de tal forma que a partir de mediados del siglo pasado pues empezó a dar medicamentos para tuberculosis a los pacientes, y los países empezaron a desarrollar algunas estrategias para la detección, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad con la meta de poder erradicarla. Sin embargo, pues a finales del siglo pasado, la Organización Mundial de la Salud, a pesar de los avances, en 1993, dadas las implicaciones que tenía la asociación de la tuberculosis con el VIH, ¿no? El incremento de casos en algunos sitios donde parecía ya controlar la tuberculosis, y después el problema de la farmacoresistencia, la Organización Mundial de la Salud declaró la tuberculosis como una reemergencia mundial, lo cual alertó nuevamente a los organismos internacionales, tomadores de decisiones, y a los países a reforzar estrategias para poder controlar esta enfermedad, y se establecieron objetivos de prevención y control de muchas enfermedades, pero dentro de estas la tuberculosis, ¿no? Reducir a la mitad la prevalencia de la tuberculosis y la mortalidad por esta causa para el año 2015, el cual está casi a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces para el año 2000 parecía que pudiera ser logrado. Sin embargo, como ustedes ven, en menos de 50 años, a pesar de haber descubierto un medicamento que pudiera hacernos pensar que la tuberculosis puede ser erradicada, resulta que unos años más tarde, unas décadas más tarde, empezamos a considerar que tenemos que establecer metas en las cuales todos los países debiéramos trabajar. Para el año 2011, los reportes de la Organización Mundial de la Salud, como ustedes ven ahí, pues resulta que a nivel mundial todavía estamos enfrentando más de 8 millones de casos, ¿no? Acompañados de casi 1,5 millones de defunciones, de los cuales una buena proporción de ellos están siendo ocasionados por la asociación entre la tuberculosis y el VIH. Esto a nivel global. Recuerden que estas cifras incluyen a todos los continentes, ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle. Y de este 1.4 millones de muertes, una tercera parte de ellos se deben justamente a la asociación de la tuberculosis y el VIH. Y abajo tenemos los datos de la tuberculosis resistente, la multidrogoresistencia, que habla de la resistencia a rifampicina y piracinamida. Más adelante vamos a ver que lo más importante aquí es la rifampicina, y como ustedes ven ahí se está hablando de casi 630,000 casos de tuberculosis resistente, lo cual pues genera también otro de los problemas serios dadas las implicaciones que hay en tratamiento, como lo vamos a ver más adelante. Entonces todavía estamos enfrentando un problema serio, un problema grave, y esto sin considerar algunos aspectos sociales y económicos. Esta es la distribución de la incidencia por tuberculosis a nivel mundial, y como ustedes ven, por los principales continentes con mayor problema pues son Asia y África. El continente americano es de los que ha logrado un poco de más avances en este tema. Sin embargo, todavía en el continente de América, los países que tienen mayor problema, mayor número de casos, somos Perú, Brasil y México, ¿no? Entonces, pues resulta que todavía hay un problema serio, aunque América Latina no es considerada como un continente de una magnitud importante. Respecto de casos y muertes, como ustedes ven ahí, en la presencia de casos y muertes por tuberculosis, vemos que hay una tendencia hacia la reducción, no tan marcada como tal, pero sí hay una tendencia a la disminución en la ocurrencia de casos y en la ocurrencia de muertes. Sin embargo, en la parte de abajo, en ambas gráficas, ustedes pueden identificar que la ocurrencia de casos asociados con VIH positivo y la mortalidad pues tiene una tendencia al incremento, principalmente en estos continentes de Asia y África, principalmente en África, y algunos países en el resto de los continentes también en América Latina, lo cual hace enfatizar que la tuberculosis con el VIH es un problema grave que hay que considerar, ¿no? Más adelante vamos a ver en México qué es lo que está ocurriendo. A pesar de ello, se han establecido algunos logros y se han salvado algunas vidas, como ven ustedes en la parte de abajo, lo cual implica como la medición del impacto de las acciones de prevención y de control. Aquí solamente para mostrarles, son las regiones que tiene la Organización Mundial de la Salud para identificar la ocurrencia de la incidencia de tuberculosis, y en la línea roja el problema de VIH. Y es importante señalar que, como se dan cuenta ustedes ahí,
que la mayoría de las regiones están hacia la reducción de la ocurrencia de casos de tuberculosis. En América, como ustedes pueden ver arriba en medio, pues hay una disminución importante en todas las regiones. Cabe señalar que pueden mostrar ustedes cómo se ve en Europa, pues a pesar del incremento que hubo por el problema de VIH, las acciones de control han impactado de manera importante. Y en la línea roja ustedes ven el VIH. Si lo notan, no parece de muy notorio aquí en América Latina, pero aunque está la tendencia muy estable, parece ser que al final, en los últimos 2 años, hay un ligero incremento en los casos de VIH, lo cual implica poner alerta de las acciones de control y prevención y detección de este padecimiento. Entonces todas las regiones están hacia la reducción, pero lo ideal sería mostrar una tendencia como lo que ocurre con Europa, ¿no? Abajo a la izquierda. Entonces parece que los esfuerzos establecidos por los gobiernos y por los países y los organismos internacionales están realmente ahora dando sus frutos, de tal forma que pues no hay que perder el entusiasmo de trabajar con esto. De 1985 a 1992 la incidencia se ha incrementado un 18%. Esto tiene mucho que ver con los casos de VIH, o sea, los pacientes de tuberculosis que están infectados con VIH, porque son entre el 30 y el 50% del total de los casos de tuberculosis. Lo que presentamos hace un momento es como el promedio mundial, pero en algunas regiones es más alto. Sin embargo, se está viendo que esta asociación de tuberculosis y VIH genera que haya más casos de tuberculosis en pacientes jóvenes, ¿no? Que haya un mayor número de casos infectados o personas infectadas, que haya también una mayor ocurrencia de la resistencia a fármacos contra tuberculosis. Y aquí las cifras mundiales pues consideran VIH como el principal malo de la película en el control de la tuberculosis, dadas las implicaciones que tiene, pues la ocurrencia del VIH, los factores de riesgo, pero también el manejo de los pacientes, dado que es un poco más complejo la detección, diagnóstico y acompañamiento de los pacientes de VIH que los de tuberculosis aparentemente, ¿no? Desafortunadamente, y a pesar de todos los logros que se están realizando en los diferentes países, estas son unas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, donde se hace un análisis de la carga de las enfermedades respecto de las defunciones y los lugares que van a ocupar los padecimientos que ahí vemos. Si se dan cuenta, pues hay algunos padecimientos críticos que también nos implica una atención, las infecciones respiratorias agudas, que seguirán siendo de las 5 principales causas de muerte, pero la tuberculosis, como digo desde el principio, parece que amenaza con quedarse. O sea, en la comparación entre el año 90, que es donde estamos poniendo nosotros nuestra basal para las metas del milenio, comparado con el año 2020, parece ser que a pesar de los esfuerzos no vamos a lograr cambiarlo de sitio respecto a la mortalidad, y el VIH pues empieza a ser una de las principales causas también en el 9º sitio. Entonces creo que esta lámina es una reflexión para muchos de nosotros, porque hay enfermedades respiratorias y algunas crónico-degenerativas que ponen en riesgo a la población respecto del sistema inmunológico, y que, como vamos a ver más adelante, aun cuando el comportamiento epidemiológico de la magnitud y trascendencia de los padecimientos que van a afectar o que van a ser causa de muerte en nuestra población, aunque sean crónico-degenerativos, esta de alguna manera, como vamos a ver más adelante, tiene que ver también con la ocurrencia de tuberculosis, ¿no? Entonces, yo quisiera dejarles esto, que ojalá se lo grabaran mucho. Yo desde la primera vez que la vi, les puedo decir que me la pirateé, porque, valga la expresión, porque creo que cuando vimos nosotros el cambio epidemiológico entre mediados del siglo pasado con finales del siglo, era muy importante, porque todas las enfermedades infecciosas habían reducido mucho y las crónico-degenerativas se incrementaban. Sin embargo, esto también nos muestra que hay algunas enfermedades infecciosas donde podemos hacer acciones para prevenirlas o prevenir defunciones. Es una reflexión para muchos de nosotros, y ojalá se la queden grabadas, porque hay enfermedades crónico-degenerativas que van a potencializar también la ocurrencia de tuberculosis, o que generarían también la necesidad de ciertas estrategias específicas para los programas de prevención, control y las acciones de salud. Esta gráfica la voy a presentar más al final, pero quiero también que la observen. La transición demográfica en nuestro país ha sido verdaderamente impactante. Ustedes ven ahí el comparativo entre la década de los 70, el año 2000 y la tendencia al 2025, que también está casi a la vuelta de la esquina.
y vean ahí cómo en la población que vamos a hacer el mayor número de población a atender somos pues los que estamos en edad productiva y los que vamos a llegar pronto a la tercera edad, donde un aspecto de reflexión es que nos preocupamos más por algunas otras características como la parte del trabajo, el cuidado de la familia, sujetos a estrés, y que de alguna manera la parte de salud como que la tenemos un poco descuidada, y es como para considerar un poco, dado lo que vamos a ver más adelante, como lo que yo le llamo los desafíos en el control de la tuberculosis. Y la otra reflexión es que pues los que vamos a ir más hacia la década de los 30, 40, 50 y 60, pues los padecimientos que nos van a afectar van a ser muy variados, como los que vimos en la lámina anterior, pero también que traemos estilos de vida especiales, complejos y difícil de romper paradigmas para poderlos modificar, principalmente en la población mexicana. Esta es una lámina que acabo de presentar en un congreso de enfermeras, donde hablé de enfermedades respiratorias, y si ustedes se dan cuenta ahí, dividido por niños, chicos de 5 a 14 años y 15 y más años, ustedes ven que las enfermedades respiratorias son un buen número, pero la tuberculosis ocupa el 4% en ambos casos, ¿no? Los grupos de 5 a 14 y los de 15 y más años. Entonces, parece ser que también en los mayores de 15 años, pues no solamente la tuberculosis, sino algunos otros padecimientos crónico-degenerativos y cáncer, que también tienen que ver mucho en el comportamiento inmunológico de los pacientes y el riesgo también de reactivar tuberculosis o tener tuberculosis reciente, por infección reciente. Esta es una laminita donde siempre resumo una parte del problema de tuberculosis en el país, a pesar de todo lo que vamos a ver más adelante. Y creo que en el país, a pesar de todos los avances que tenemos, que el programa está más integrado con otras estrategias a desarrollar, que se está trabajando con el programa de VIH, que se están haciendo acciones para trabajar entre tuberculosis y diabetes, pues realmente tenemos un reto el personal que estamos dedicado a atender, diagnosticar, tratar o para, en su caso, hacer investigación para mejorar algunas acciones de prevención y control, donde los retos que tenemos son importantes, a pesar de que hay un buen número de casos todavía, pues vemos ahí que ya lo más importante no es, como decíamos antes en el programa mundial, encontrar los casos que tienen tos con flema, identificarlos oportunamente y curarlos. Como ustedes ven en esa laminita, pues ahora 20% de los casos que están registrados, y digo registrados, guárdenselo muy bien en la mente, porque al final vamos a ver una laminita respecto de esto, de la detección oportuna, están asociados también con tener diabetes. Y recientemente aquí en el Instituto, la Encuesta Nacional de Salud, pues dice que una buena proporción de la población en México no nos sabemos diabéticos, y que las características sociales, culturales y de comportamientos aquí entre nosotros, en los mexicanos, pues yo decía romper el paradigma de cambiar estilos de vida, pues eso creo que va a ser uno de los principales retos en el manejo o en las intervenciones de prevención y control de enfermedades crónico-degenerativas, y en tuberculosis esto que vamos a ver más adelante no es la excepción, dado que pues en los pacientes diabéticos es como los pacientes que tienen VIH, ¿no? En el momento que se les dé el diagnóstico, pues es una enfermedad que ya no se va a curar, una enfermedad que tiene que tomar medicamentos, y además de tomar medicamentos tiene que cambiar su estilo de vida. Se le dice que tiene que alimentarse diferente, se le dice que tiene que hacer ejercicio, que tiene que reducir el estrés, y finalmente cuánta de la población en México, los que somos ya adultos y adultos mayores, estamos como dispuestos a cambiar ese paradigma de modificar estilos de vida y realmente hacer este cuidado. Entonces creo que eso es importante, y como ven ustedes ahí, hay un buen número de casos de tuberculosis resistente que están también en estos asociados con tuberculosis resistente y con diabetes, ¿no? Hay un dato que hay en un estudio que vamos a ver más adelante, el 70% de los enfermos con tuberculosis resistentes eran diabéticos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ¿no? En un estudio que se hizo. De tal forma que parece ser que a veces la información que leemos de nivel internacional sí nos impacta y nos preocupamos, por ejemplo, del VIH o de la resistencia, y aquí en México parece que el problema principal que tenemos es la diabetes, ¿no? La diabetes, estos son pacientes que tienen tuberculosis y diabetes diagnosticada, no sabemos cuántos de ellos no tienen diabetes diagnosticada, o de los que fallecieron tampoco sabemos
a cuántos de ellos los mató la tuberculosis o los mató la diabetes. No hay estudios como tal aún todavía, o no están concluidos todavía. Y otros retos como están ahí, ¿no? Una buena proporción de los casos se ocurren en niños, la dificultad del diagnóstico en niños, ¿no? La dificultad también de este estudio de contactos para poder identificar que detrás de un niño siempre hay un adulto bacilífero y cómo identificarlo para tratarlo. ¿Qué decir del problema de la adherencia al tratamiento y el seguimiento o cuidar las recaídas? Y la otra situación, pues una buena proporción son población indígena que requiere otras estrategias de cuidado, de seguimiento y de acompañamiento a nivel comunitario, que es donde implica la innovación en los servicios de salud para ellos. El tema de abajo hablar de la desnutrición, de la población infectada por Mycobacterium tuberculosis según estimaciones internacionales, y el tema de la diabetes. Y entonces ustedes en la grafiquita que tienen abajo a su derecha, pues es un poco la tendencia de la tuberculosis asociada a diabetes. Más adelante vamos a hablar un poquito más de ello. Entonces, si se dan cuenta, sin hablar de muchas cifras, de datos, de tasas de curación y eso, pues la verdad es que esta lámina es como para asustar a cualquiera en el hecho de poder alcanzar la meta, como aquellos que estudiamos ciencias biológicas o medicina, donde la meta de los que aprendimos medicina era cómo curar a los pacientes, ¿no? Y resulta que en algunos de ellos solamente podemos acompañarlos a garantizar que el acompañamiento sea de lo mejor para que nosotros le podamos dar una mejor calidad de vida a los pacientes, ¿no? Hablemos de pacientes con TB-VIH, pacientes con TB y diabetes o pacientes con TB asociado a cánceres o algunas otras enfermedades con compromiso inmunológico. En esta parte de aspectos importantes en tuberculosis les voy a dar una recorrida rápido de unos temas que creo que son importantes señalar. Recordar que la tuberculosis es una enfermedad crónica causada por una micobacteria que es contagiosa, que se transmite de persona a persona por vía aérea. También hay tuberculosis en animales, pero creo que aquí lo más importante es conocer que cuando uno tose, estornuda, canta o grita, como ven abajo, pues estamos sacando muchas gotitas de flush donde está la micobacteria tuberculosa y podemos contagiar a cualquier otra persona. Se dice que un caso de tuberculosis que tiene bacilos, bacilífero, puede infectar en un año de entre 15 y 20 personas más. Entonces esto es algo a considerar y tomar en cuenta. Lo importante es aquí que el paciente, cuando llega a su primer contacto, tomemos el reto de sospechar que puede ser tuberculosis si tiene tos con flema y hacerle las pruebas necesarias, y si lo diagnosticamos, pues darle un tratamiento adecuado y a garantizar que se adhiera al tratamiento, ¿no? Hay que convencerlo de eso. Todavía hay poblaciones que creen que la tuberculosis los va a matar, y creo que es un poco esta relación médico-paciente y la confianza que deba de tener el paciente con el médico. Hace poco hablaba con mi hijo y decía que si nos comunicamos, y me decía, bueno, sí nos comunicamos, pero lo importante no es solamente eso, tenemos que tener comunicación y confianza, para que tú confíes en lo que yo te digo y tú confíes en lo que tú me dices y ambos confiemos en nosotros. Y creo que esto es la parte importante que hay que garantizar en la relación médico-paciente o enfermera-paciente, para que el paciente sepa de qué se está tratando y sepa la importancia de continuar el tratamiento. Eso lo decíamos hace década y media para los pacientes de tuberculosis, y ahora con estos pacientes complicados, con VIH, con diabetes, con cáncer y otras enfermedades con compromiso inmunológico, creo que el reto del personal de salud se vuelve aún más ambicioso y más una meta ética que el solo hecho de dar el tratamiento, ¿no? Cómo convencer al paciente y explicarle lo que tiene para convencerlo de que se cuide y que no abandone el tratamiento, porque aún con eso no estamos asegurando que el paciente nunca más vuelva a tener tuberculosis, ¿no? Hay algunos factores que predisponen a la tuberculosis, que creo la mayoría pues ya lo saben. Del bacilo, pues la virulencia, la cantidad de inóculo, donde esto es importante, vamos a ver un poco más adelante, pero creo que también el bacilo, por lo que decíamos hace un momento y las láminas al principio de historia, pues empezó hace muchos siglos, se queda dormidito, tan dormidito que se puede volver a ocurrir en otros poblaciones, y que ahora con pruebas genéticas identificamos hasta la desmenuzada de la micobacteria, y parece que el bacilo pues nos reta a todos, a la población y al personal de salud y a los gobiernos, a decir, pues aquí estoy, pero no pasa nada, ¿no? Yo creo que es algo que debemos tomar mucho en cuenta. Nuestro reto y nuestro principal esfuerzo debe de ser atacar al bacilo, ¿no? En el ambiente pues hay muchas cosas, principalmente
El hacinamiento, qué decir ahorita de lo que está ocurriendo en la mayoría de los estados en los albergues, no solamente el reto de identificar enfermedades respiratorias, sino asegurar a aquellos pacientes que están en tratamiento, irlos a seguir y buscar para que continúen su tratamiento como debe de ser y que no lo abandonen. Y características del huésped como cualquiera de las cosas que ustedes están viendo ahí, ¿no? El tratamiento con fármacos que deterioran el compromiso inmunológico, ¿no? El VIH, la diabetes, los cánceres, la desnutrición, ¿no? Y desnutrido, y siempre me gusta decir a mí que la desnutrición no solamente es aquella persona que no come o no tiene para comer, ¿no? Sino como nosotros que, pues dadas las características y nuestros estilos de vida, comemos tacos, tortas, tostadas a deshoras y estamos sujetos a estrés y nos da flojera hacer ejercicio, ¿no? Entonces también la desnutrición no solamente es por falta de alimentación, sino por condiciones difíciles para alimentarnos, y por eso les digo que romper los estilos de vida está como complicado. Romper paradigmas para el estilo de vida está complicado, ¿no? Y bueno, aunque se presenta principalmente enfermedades respiratorias en los extremos de la vida, parece ser, como vimos en las gráficas anteriores, que los mayores de 15 años somos los que tenemos mayor riesgo de enfermedad por tuberculosis, justo hacia donde va creciendo nuestra pirámide poblacional, ¿no? Entonces por eso les voy a ir amarrando algunos datos por ahí. Y el asunto de la raza por algunos otros países, ¿no? No necesariamente nosotros, pero aquí ya hablaríamos también de nuestras poblaciones indígenas, los migrantes, los que están en algunas prisiones o que están privados de su libertad, etcétera, etcétera, que hay que considerar, identificarlos como potenciales sitios de búsqueda de pacientes con tuberculosis. Entonces, si nosotros tenemos a la micobacteria que nos puede estar ocasionando la enfermedad, pues lo que dice la historia natural en esta laminita que nosotros que se modificó de una lámina tan linda del doctor Alejandro Escobar, que además saludos, no creo que nos vea, pero saludos, doctor, que el doctor es maravilloso con eso. Entonces, un caso que tiene bacilos y que no está en tratamiento, transmite el Mycobacterium tuberculosis. Este Mycobacterium genera en una persona infección primaria, y si yo con esta infección primaria tengo un muy buen sistema inmunológico que me defiendo muy bien de la micobacteria, pues puede ser que el 95% de las personas, gracias a su sistema inmunológico, pues se queda como infección latente, se queda dormida la micobacteria. Yo puedo morirme de cualquier cosa y Dios no lo quiera, me tuvieran que hacer autopsia, pudieran encontrar por ahí la micobacteria y nunca me causó ningún problema. Entonces ahí quedaría como el 95% de los casos. Sin embargo, si corro con tan mala suerte que no me cuido, estoy desnutrida, por lo que les decía hace un momento, o estoy en un grupo de población como los que hablábamos hace un momento, como la encuesta nacional arroja que pues casi un 30%, un poco más, somos diabéticos y no nos conocemos diabéticos, o que tengo un padecimiento de cáncer, en algún momento de mi vida, pues puede ser, que el 5% generan enfermedad. Pero si yo tengo una condición como la que les decía hace un momento, aunque yo me haya defendido muy bien al primer contacto con la micobacteria, pues puedo hacer una activación de la micobacteria y puedo tener una infección activa, ¿no? Y puedo tener tuberculosis. Lo más grave de esto es que en muchos de los casos pudiera yo tener una reinfección, ¿no? Dado mi sistema inmunológico y la dificultad para controlarlo esto, y puedo tener nuevamente tuberculosis. De tal forma que este es como un reflejo de decir, aunque yo tenga tuberculosis y me cure, si yo no sigo adecuadamente el tratamiento, si no estoy monitoreada mi salud, pues puede hacer que pueda tener otro riesgo de enfermar. Y hay un cuadrito que tienen por ahí donde está mi foto, que ojalá la pudieran quitar. Hay eso, perfecto. De este 100% de casos que llegan a tener una infección primaria, o los casos que tienen, los pacientes que tienen contacto con la micobacteria, el 50% pueden llegar a morir, 25% curan y el 25% permanecen como crónicos. Entonces, si se dan cuenta, no solamente es la tuberculosis activa, tendríamos que estar identificando aquellos que permanecen como crónicos y las defunciones, ¿no? Estudiar aquellas defunciones si son por tuberculosis o que tienen tuberculosis pero mueren por otra causa. De tal forma que el punto importante aquí es identificar cuándo una persona tiene tuberculosis. Y desde el punto de vista salud pública, y lo recalco mucho porque cuando hablamos de salud pública hablamos de estrategias, intervenciones o acciones que sean para para el mayor número de población, no para un individuo en especial solamente, sino
estrategias que ayuden al mayor número de población. Entonces, los programas nacionales lo que hacen es buscar las mejores estrategias o las mejores acciones que sean costo efectivas o que sean de mayor impacto en el mayor número de personas. Por tanto, hasta el momento, hasta ahorita o hasta hace algunos años también, la vaciloscopía era el mejor método de diagnóstico para hacer búsqueda e identificación de casos a nivel de la población general. No estamos hablando de un caso especial en un hospital de tercer nivel de atención, donde hay otro tipo de recursos, sino acciones a nivel operativo. Aunque la vaciloscopía tiene una sensibilidad relativamente baja, como ven ahí, pues depende del tipo de tuberculosis que hay. Como ven ahí, en algunos tuberculosis es más sensible que en otras. Sin embargo, la sensibilidad de la vaciloscopía es importante para considerar la necesidad de implementar esta estrategia para poder hacer diagnóstico de tuberculosis. Se dice que con una vaciloscopía yo puedo asegurar e identificar el bacilo en el 80-85% de los casos, con 2 vaciloscopias el 90% y con 3 vaciloscopias el 95%. De tal forma que por eso los programas nacionales requieren que se tomen 3 vaciloscopías a la persona en la cual se sospecha tuberculosis, y sospechamos tuberculosis a la persona de más de 15 años de edad, por lo que vimos hace un momento, que tiene tos acompañada de flema, ¿no? Principalmente. Entonces, en la vaciloscopía también tenemos falsos negativos, ¿no? Que son pacientes que tienen pocos bacilos, que no se identifican en la vaciloscopía, ¿no? O una mala muestra, ¿no? O sea, poquita muestra o saliva, o una mala técnica, ¿no? Hecha en el laboratorio, o poco tiempo al observar la laminilla en los campos al tenerla en el microscopio. De tal forma que si se dan cuenta que la falta del diagnóstico de la vaciloscopía no solamente es porque no pueda ser tan sensible la vaciloscopía, sino porque pude no haber dado una buena muestra, o la técnica de laboratorio no fue la más adecuada, o la tinción a lo mejor tenía algún detalle por ahí, o porque la persona que estaba observando al microscopio pues le dedicó poco tiempo a la laminilla. Entonces, son algunas condiciones que pueden modificar el resultado del laboratorio para poder orientar el diagnóstico médico. Y ahí mostramos por la radiografía de algunos pacientes, donde la radiografía sirve de apoyo al diagnóstico para ver el grado de las lesiones que tiene el paciente. Entonces, la vaciloscopía se considera que además de que a pesar de que tiene una sensibilidad baja, es una limitante, es importante desde el punto de vista para el diagnóstico en niveles operativos, lo cual implica obtener muy buenas muestras por parte del paciente. Esto quiere decir explicarle muy bien al paciente cómo debe de dar una muestra. Y a veces resulta complejo hablarles que tiene que decir un gargajo, un gallo, una flema. Pero hay que decirlo porque solamente estas muestras son las de buena calidad, ¿no? Que sea un adecuado tiempo de observación, que sean las 3 muestras que les comento, pero además que la primera muestra debe ser tomada al momento en que el paciente está siendo atendido en la consulta por el médico, ¿no? Y esto creo que es un reflejo importante para que yo pueda tener un buen resultado de identificar a Mycobacterium dentro de la muestra y poder darle elementos al médico de hacer un diagnóstico y que ese paciente pueda tener la posibilidad de ingresar a tratamiento y que pueda tener la opción de curarse, ¿no? Porque el simple hecho de decir que la laminilla tiene bacilos y que el médico le diga tiene tuberculosis no asegura que se cure. El otro método que se propone o que está trabajado a nivel operativo desde el punto de vista de salud pública es el cultivo, que esto se hace a través de métodos específicos y pruebas de drogosusceptibilidad a través de algunos equipos como los que ven ahí. Sin embargo, también es importante considerar que el cultivo también tiene algunos imponderables que pueden decir desde el punto de vista oportunidad en el diagnóstico, que bueno, tarda de 6 a 8 semanas en tener el resultado totalmente completo, aunque con algunos métodos como el MICIT este diagnóstico se hace en 2 a 3 semanas, ¿no? En los casos que tienen vaciloscopia positiva. Sin embargo, es importante considerar que en algunos casos el cultivo es de vital importancia. ¿En qué casos? En los casos que son paucibacilares, como cuáles: pacientes con VIH, pacientes con diabetes, como vamos a ver dentro de poquito, pacientes adultos mayores que no tienen tantos bacilos y que son paucibacilares, donde sí sería bueno hacer cultivo. En aquellos pacientes donde sospecho que realmente tienen tuberculosis a pesar de que las vaciloscopias salgan negativas,
Y la otra cosa importante sería asegurar que el paciente ha curado haciéndole un cultivo. Eso es algo fundamental, dado que estamos tratando de cumplir metas y logrando que la población realmente se cure. Lo ideal sería hacerle cultivo a los pacientes para garantizar que negativizaron al término de su tratamiento. Entonces, como ven ahí, el cultivo negativo es importante porque nos podemos apoyar en otras herramientas como son la radiografía, ¿no? No hay que olvidar que la radiografía es un elemento importante para poder complementar el diagnóstico, ya sea para tuberculosis o descartar tuberculosis. El apoyo del cultivo durante el tratamiento, ¿no? Principalmente en los casos multifármaco resistentes. Y la otra cuestión es considerar el resultado de los cultivos y el tiempo de resultado de cultivos. Es muy útil también para tuberculosis extrapulmonar. Entonces, el cultivo apoya a confirmar el diagnóstico, pero aporta muy poco para el diagnóstico individual, ¿no? En este caso, lo que nos ayuda más es la vaciloscopía y en casos especiales el diagnóstico en el cultivo y en algunas recomendaciones para pacientes paucivacilares o seguimiento en el tratamiento de tuberculosis farmacoresistente u otra opción para confirmar curación en los pacientes que tienen vaciloscopías negativas, ¿no? O no tenemos acceso más bien a vaciloscopías o el paciente ya no expectora, y esto puede ser apoyo para nosotros en el punto del seguimiento del paciente y asegurar realmente la conclusión de su tratamiento. Hay unas cuestiones innovadoras en el diagnóstico. Una información importante, la Organización Mundial de la Salud, bueno, esta es un poco la tendencia de los métodos de diagnóstico y cuál ha sido su comportamiento. Si ustedes se dan cuenta ahí, pues tenemos algunos métodos ya aprobados por la Organización Mundial de la Salud, pero ahora en la década del año 2000, 2010, 2012, hay una prueba, le llaman ExPERT, en un sistema GeneXpert que detecta DNA y ayuda, es como una prueba rápida para tuberculosis y principalmente para tuberculosis resistente. La Organización Mundial de la Salud la ha recomendado mucho para diagnóstico de tuberculosis en pacientes con VIH y también para resistencia, porque identifica resistencia a rifampicina. Y más adelante vamos a ver, y recuerden que les hablaba de la multidroga resistente, que es la más, dijéramos hasta hace poco tiempo, la más importante en cuanto a resistencia de TB, pero la resistencia a la rifampicina es motivo para pensar que el paciente es multifármaco resistente, y vamos a ver las implicaciones que tiene. Entonces ahora, a partir del año 2012, esta prueba se empezó a estudiar, se empezó a generar el interés para ello en el año 2006, se movieron algunas dependencias para trabajarla. En el 2008-2009 se empezaron a tener esta prueba. En el 2010 se hizo una reunión para la evaluación y una reunión de expertos, y en el 2012 la Organización Mundial de la Salud la ha recomendado, 2010 la ha recomendado ya para el uso como una prueba rápida de tuberculosis, y se ha trabajado en algunos países como tal, de tal forma que todavía en algunos países se están haciendo evaluaciones de esta nueva metodología para hacer diagnóstico rápido de tuberculosis a nivel operativo, y ojalá que hay muchas expectativas respecto de este sistema de diagnóstico rápido con apoyo de metodologías innovadoras. Se trabajó en Estados Unidos y ha sido validada en algunos países, y se habla de que ya algunas regiones, ya como ustedes ven ahí, ya ha sido aplicada y ya ha dado posibilidad de diagnósticos en algunos sitios, principalmente pacientes que son muy bacilíferos o pacientes que son paucivacilares como VIH, de tal forma que este parece ser uno de los nuevos métodos que pudieran apoyar desde el punto de vista prevención-control con un enfoque en salud pública, y creo que esto sería una opción muy buena, y ha sido una opción muy buena para algunos países y se está validando en otros, ¿no? Como ven ahí, México aún todavía no lo tenemos como dentro de las estrategias obligatorias, pero creo que nos falta mucho para ello. La otra buena noticia es que a nivel mundial hay una red de laboratorios de referencia que implica no solamente el apoyo para diagnósticos, dijéramos, especializados, por ejemplo, cultivos y drogosusceptibilidad, sino también el hecho de cómo tener una red de laboratorios en apoyo a acciones específicas de tuberculosis. Y si se dan cuenta, con mucho orgullo, México hay un laboratorio, el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos,
es uno de los laboratorios supranacionales a nivel del continente de América. Chile, Argentina, México, Estados Unidos, Canadá y la isla Guyana francesa. Entonces, pues esto es de mucho orgullo, hay que trabajar muy bien y creo que por eso se han logrado algunos alcances en las metas y los impactos que están comprometidos dentro de las metas del milenio. Y ven ustedes en otros continentes también la importancia de ellos, y algunos continentes donde el problema es mayor, pues un poco la limitante en disponer de estos laboratorios, como es en África y Asia, como ustedes ven. Entonces, pues diríamos que en la parte del laboratorio pues tenemos acceso a posibilidades de apoyo en el diagnóstico. En tratamiento, esta es una parte fundamental, porque siempre hablamos de tratamiento en la parte, dijéramos, farmacológica, ¿no? Esta parte de hablar siempre el tratamiento vinculado solamente con el fármaco, ¿no? Hasta hace algunos años, en la década de los 2000, justamente el programa estaba muy vinculado al hecho de relacionar el diagnóstico y el tratamiento oportunos, y muy vinculado al aspecto de los fármacos. Como ustedes ven ahí, está la clasificación acorde con las recomendaciones internacionales, pero también la normativa a nivel nacional, de cuáles son los medicamentos que hay para tuberculosis. Les puedo decir, hay 22 fármacos identificados en apoyo al tratamiento de la tuberculosis. La desventaja es que no hay 22 esquemas de tratamiento. La desventaja es que para tratar muy bien un paciente con tuberculosis debemos de darle por lo menos 4 fármacos que nunca haya recibido, y que la combinación en estos fármacos sea de lo mejor, de tal forma que esta combinación de fármacos pueda garantizar la curación del paciente. De tal forma, veíamos al principio, ¿no?, que Waxman había descubierto la streptomicina y pensábamos que la tuberculosis, se pensaba que la tuberculosis podía ser erradicada. Sin embargo, pocos años después se dieron cuenta que requerían de la combinación de varios fármacos para realmente matar a la micobacteria, porque la micobacteria tiene bacilos de crecimiento lento y bacilos de crecimiento rápido. Entonces, estos 22 fármacos, lo ideal sería que fueran 22 esquemas como digo, pero la verdad es que para los pacientes con tuberculosis nueva, dijéramos que nunca han tenido contacto con la micobacteria, y que son aquel 5% de acuerdo a la historia natural de la enfermedad que tienen tuberculosis, el mejor esquema de tratamiento para los programas nacionales son los que ustedes ven. Esta es una lámina del doctor José Caminero, de la Unión Internacional, que se ha trabajado por muchos años y que es la recomendación de los mejor esquema de tratamiento que nos ayuda para para matar a la micobacteria, pero también prevenir la existencia de farmacoresistencia, para no ocasionar monoterapias. Monoterapia quiere decir que yo le doy un solo fármaco al paciente, no lo curo y ese fármaco ya no me va a servir, genero resistencia. Y le vuelvo a dar ese mismo fármaco acompañado de otro, y entonces ya ninguno de los dos le sirve. Siempre tiene que recibir el paciente 3 o 4 fármacos que nunca antes hayan recibido y que pertenezcan a diferentes grupos. Hay 5 fármacos de primera línea que son los que se ocupan como primera opción: isoniazida, rifampicina, pirazinamida, ethambutol y streptomicina. El tratamiento para los casos de tuberculosis nuevos es 2 meses con isoniazida, rifampicina, pirazinamida y ethambutol, seguido de 4 meses con isoniazida y rifampicina. Y las recomendaciones de la OMS y de los organismos internacionales y los expertos es que en la fase intensiva deberíamos de dar tratamiento a todos los pacientes diariamente. Y como el tratamiento debe ser supervisado por la unidad de salud, pues en México y en algunos países de América Latina lo que se sugirió es un tratamiento de lunes a sábado, porque el domingo no está abierto el centro de salud. Sin embargo, la recomendación de la OMS es diario, pero la estrategia es dar de lunes a sábado. Y seguido de la fase de continuación, ¿no?, porque eso es que se oye medio raro, la fase de continuación durante 4 meses y el tratamiento por lo menos 3 veces por semana. Y aquí lo importante es que el ethambutol lo reciban durante toda la fase intensiva. Entonces, este es el mejor esquema de tratamiento que hay para curar la tuberculosis, y yo diría a estas alturas, y casi la única opción para nosotros personal de salud de curar a un paciente. Y más adelante vamos a ver por qué yo diría que casi la única opción. Esto conlleva 2 cosas. La primera, lo que les hablaba, tener la disponibilidad del medicamento, y la otra cosa es como que enamorarse del paciente para asegurar que el paciente se cure. Esto quiere decir tener la confianza de que yo puedo curar a ese paciente y que el paciente confíe en mí,
para que entonces el paciente se adhiera a tratamiento y no lo llegue a abandonar. Y la norma oficial mexicana está ya por modificarse, no sé, no cheque anoche si ya está publicada la nueva, pues implica poner dentro de la norma cuáles son aquellos lineamientos obligatorios para nosotros los que atendemos o nosotros los que hacemos estudios sobre tuberculosis respecto a su tratamiento. Y la norma es muy clarita en decir qué debo de darle, cómo debo dárselos y con qué cantidad de fármacos. Y también el programa en su momento dispone de otras estrategias, un poco para simplificarle al paciente y al personal de salud su tratamiento, ¿no? Que no lo abandone, que lo vea bonito, que le sea atractivo, pues en una combinación entre laboratorios y la Secretaría de Salud se desarrolló esta estrategia de cómo presentar el tratamiento de tuberculosis para cada paciente, una cajita para el paciente en la fase intensiva, otra para la fase de sostén y continuación, y el blister que decía pues sus tabletitas para el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado. De tal forma que, aunado a ello, es cómo motivar y cómo incentivar a que el personal de salud y la población sea como más consciente de lo que implica un problema de tuberculosis, ¿no? A veces llega a suceder como cuando todo se vuelve monótono y no hay nada como innovador, como que nos llama la atención y nos parece flojo seguir haciendo. Y el programa también tiene esa estrategia que le llaman la pirámide de tratamiento, donde, como ustedes ven, en la parte de abajo es como todos los casos nuevos que reciben este esquema de tratamiento, que es donde nosotros deberíamos de curar a todos los pacientes, los más de 15,000 pacientes que se detectan por año como casos nuevos. Sin embargo, y tristemente, el hecho de no curar a los pacientes en esta fase, en sus 4 fármacos, como hablábamos hace un momento, implica que yo estoy llevando al paciente o el paciente también está colaborando para que este tratamiento no sea útil, por tanto fracase a tratamiento, o que yo como paciente abandone mi tratamiento y después otra vez me vuelva a sentir mal y regrese al centro de salud. Y el segundo escalón dentro de la pirámide habla de aquel paciente que es reingresado por una recaída, o aquel que yo reconquisto de un abandono y lo meto a otro esquema de tratamiento muy diferente. Aquí son 8 meses de tratamiento y son 5 fármacos. Pero tristemente, como vimos hace rato, el problema de la resistencia se vuelve crítico. Entonces los últimos 2 escalones dentro de la pirámide es para aquellos pacientes en los cuales nosotros como personal de salud hemos fracasado, llámese fracaso en la definición o la estrategia del tratamiento, o fracaso en el aspecto de adherir al paciente al tratamiento y cómo convencerlo de que no se salga al tratamiento, o bueno, que le toque al paciente alguna de esas cepas resistentes iniciales, ¿no? Que ya el paciente era resistente. Y entonces se vuelve más complejo el tratamiento, de tal forma que lo más importante es estar en el primer renglón para no llegar al último renglón, donde el último escalón viene a ser un tratamiento más complejo, un tratamiento más caro y con menos posibilidades de diagnóstico. Entonces las opciones de esquemas de tratamiento, como ven aquí, pues son esas las que tiene normado el programa y las que se han trabajado también con algunos expertos internacionales. Entonces hay opciones, porque tristemente también podríamos decir que a nivel global las drogas antituberculosas en desarrollo, como ustedes ven ahí, no hay opción para que de aquí al 2015 tengamos un medicamento nuevo que nos pueda ayudar a dar mejor esquema de tratamiento al paciente y asegurar casi como dijera yo, casi con una varita mágica darle un tratamiento al paciente y que el paciente no lo abandone y se pueda curar, ¿no? Todavía tenemos el problema de la resistencia y pensar en resistencia es complejo. Y tratar la resistencia no es cualquier médico, yo no digo cualquier médico de forma específica, sino que implica un amplio conocimiento en el manejo de fármacos, identificación de reacciones adversas y mayor adherencia de los pacientes a esto. De tal forma que con esas probaditas de diagnóstico y de tratamiento, yo les sugiero que revisen la página del Senaprece, donde tiene el programa de la Dirección de Micobacteriosis, tiene el programa de tuberculosis y hay información sobre las normas y procedimientos para seguir en cuanto al diagnóstico, tratamiento y cómo tomar las muestras para ayudar a los pacientes. Esta parte yo le llamo los retos y desafíos en tuberculosis, porque vamos a hacer como un recorrido rápido de algunos aspectos importantes. La resistencia a fármacos en tuberculosis están haciendo que la tuberculosis se convierta en un padecimiento infeccioso incurable. Pues no, porque esto depende de un adecuado manejo de los medicamentos,
de recursos y que siempre existe la posibilidad de una curación de los pacientes. Eso depende del paciente, del personal de salud y de los recursos disponibles, que también implican la responsabilidad del personal de salud y tomadores de decisiones, de tal forma que no tendríamos que estar enfrentando un problema serio de tuberculosis resistente, dado que somos uno de los países beneficiados en que no tengamos un problema serio de VIH, excepto lo que vamos a ver más adelante con la diabetes. Esta grafiquita se ve más o menos llena, pero la presentación va a estar lista. Esto es algo para ver cuáles son los factores que contribuyen a la resistencia de medicamentos antituberculosis. Y como pueden ver ahí, hay tres apartados, los relativos al paciente y a los servicios. Y ustedes ven que relativos al paciente pues son variados. Tiene que ver con condiciones sociales, culturales, de acceso, educación, y de servicios de salud con la disponibilidad de infraestructura, recursos, etcétera. Pero algo que marqué yo en amarillito es el hecho de la recaída o los retratamientos, que aquí implica el hecho de que un paciente que tiene varios retratamientos tiene mayor riesgo de tuberculosis. Y aquí también es un poco el análisis según las regiones o según la población del paciente. El paciente también a veces llega a demandar servicios de salud y a veces oculta que ha recibido el tratamiento antes, ¿no? O oculta que abandonó el tratamiento, y eso también es importante considerar. Pero aquí lo pusimos un poco para remarcar el hecho que el retratamiento en los pacientes es uno de los principales factores para la tuberculosis resistente. Y la resistencia en tuberculosis tiene mucho que ver con la expresión del mal manejo individual o colectivo de los enfermos. Yo recuerdo que el doctor José Caminero, experto en la Unión Internacional, decía que el responsable de la resistencia a tuberculosis eran tres: el médico y el médico. Y después de varios cursos que tomamos con él, entre varios médicos especialistas para el manejo de tuberculosis resistente, creo que llegamos a la conclusión de que realmente el médico es el responsable de la tuberculosis resistente, o por desconocimiento en el manejo de fármacos, que creo que es lo más grave, o por la falta de habilidad en el diagnóstico de los pacientes. Él, como médico especialista, decía que él diagnosticaba la tuberculosis resistente cuando le dedicaba más o menos una hora al paciente e investigaba el historial o el cronograma de acceso o fármacos tomados por el paciente en los últimos años. Y entonces él decía que el laboratorio y las pruebas de drogosusceptibilidad eran útiles única y exclusivamente para que él confirmara el diagnóstico que ya había hecho. Y entonces es algo así como decir, bueno, una hora por paciente para un buen diagnóstico. Habría que ver la infraestructura de servicios de salud donde a lo mejor el médico piensa justamente que pudiera ser tuberculosis o que pudiera ser una tuberculosis resistente. Entonces esto un poco para reflexión en algunos de nosotros cuando yo sospecho que un paciente viene por un nuevo cuadro de tuberculosis, o a lo mejor es su primer tuberculosis pero tuvo contacto con un paciente con tuberculosis resistente. Entonces esas son cosas que yo debería de considerar como médico que atiende el primer nivel de atención, el segundo o tercer nivel de atención. De tal forma que la resistencia a fármacos, hace rato les decía, pues desde que existen los fármacos existe la resistencia, ¿no? Y por ende del simple hecho es una característica del medicamento. Y si yo tengo isoniazida, o en aquel entonces con el doctor Wastman, que determinó o que descubrió la streptomicina, pues seguro que ya había, por las condiciones del sujeto, resistencia a este medicamento en algunos sujetos, una proporción muy baja. A eso le llamaría yo como la monoresistencia. O si no soy sensible a ellos, si me dan el tratamiento con un solo medicamento, pues puedo hacer resistencia porque no me voy a curar. Sin embargo, después viene la polirresistencia, que quiere decir que soy resistente a dos o más fármacos de tratamiento contra la tuberculosis. Pero luego uno de los principales retos y uno de los principales problemas, dado que los medicamentos para la tuberculosis son aquellos cuatro que vimos de las drogas primarias, isoniazida, rifampicina, piracetamida y etambutol, resulta que se empezó a identificar la MDR, multidrogoresistencia, que es resistencia a isoniazida y rifampicina. Grave porque, recuerden que habíamos dicho, 3 o más fármacos para curar tuberculosis. Si yo identifico que un paciente tiene resistencia a isoniazida y rifampicina y le estoy dando esos 4 al paciente, ¿qué le estoy dando? Solo 2 medicamentos que no lo van a curar.
y además voy a generar más resistencia a los otros dos fármacos. Entonces, a la MDR se consideró hace algunos años como el principal reto en el diagnóstico, en el tratamiento de la tuberculosis, pero que recuerden ustedes que fue una de las principales causas para declarar a la tuberculosis como una emergencia mundial. ¿Recuerdan que lo vimos al principio? Entonces todos estábamos muy preocupados por esa parte. Sin embargo, después de este tiempo, empezamos a identificar que no solamente la resistencia isonacida y rifampicina. ¿Qué pasa? Que los pacientes de tuberculosis a nivel mundial no solamente son tratados por médicos que pertenecen a instituciones de salud, también son tratados por médicos privados o por otros médicos. En México sucede a veces eso, pero más en otros países. Y eso generó un manejo inadecuado en los medicamentos, generando resistencia a estos fármacos de primera línea. Y entonces se empezaron a usar otros medicamentos donde entran los de segunda línea, como los que vimos en la primera laminita de tratamiento, y entonces empezó a hablar de la XDR, la resistencia extendida, que es resistencia a los fármacos de primera línea y algunos fármacos de segunda línea. Entonces el problema ya no es solamente la MDR, resistencia isonacida y rifampicina, sino la XDR, la resistencia extendida. Porque si recuerdan, pues tenemos que hacer una combinación de aquellos 5 grupos de fármacos para poder tratar la tuberculosis. Y entonces resulta que de hace poco se habla de la TDR, que es la resistencia global, resistencia total. Hay pacientes que ya tienen resistencia a todos los fármacos que pueden ser útiles contra la tuberculosis. Entonces, cuando hace unos 20 años lo importante era declarar la TB como una emergencia mundial por el VIH y la MDR, yo quisiera que todos reflexionáramos en el hecho de que ya tenemos XDR y resistencia extendida. Entonces, la epidemia de tuberculosis parece ser incurable. Pues una reflexión. Aquí vemos la distribución a nivel global del porcentaje de casos nuevos con tuberculosis multidrogo resistente. Cierto es que en México no tenemos un problema tan grave, pero sí tenemos un problema de tuberculosis multidrogo resistente. La encuesta nacional recientemente hecha pues dio cifras o arrojó cifras donde el problema aún no es tan grave, menos de 2% de resistencia inicial. Sin embargo, como ven ustedes en el mapa de abajo, pues nuestro país es uno de los países que ya hemos identificado casos de multidrogo resistencia en pacientes previamente tratados, y en esta gráfica vemos también el número estimado de casos de tuberculosis multidrogo resistente, donde entonces ya México aparece con un problema un poco más avanzado del que reportamos. 5 países son los que tienen un mayor problema para casos de tuberculosis multidrogo resistente a nivel global. No sucede en América, pero sí hay un problema serio. Pero como para llamar a la reflexión, estos son los países en los cuales ya se ha hecho por lo menos el reporte de un caso de XDR. Y habíamos dicho que la tuberculosis se transmite por vía respiratoria, ¿no? Que la tuberculosis puede no curarse. Entonces la tuberculosis resistente parece ser uno de los principales problemas y uno de los principales retos para los programas de control y el personal de salud. Entonces hay que sospechar de tuberculosis resistente, monoresistente, poliresistente, MDR, XDR y global DR. En México, los datos del programa, esta es una lámina presentada en el curso del Hospital General de México, pues habla de aquellos estados en los cuales representan la mayor proporción de casos, y ahí tienen a la izquierda los datos por entidad federativa, y pues realmente tenemos un problema serio. Esos estados están muy vinculados con 2 aspectos importantes, ¿no? Población indígena, rutas migratorias, ¿no? Aquellos estados con mayor rezago social, ¿no? Dijéramos, y aquellos estados receptores de poblaciones que van hacia la búsqueda de mejores condiciones de vida al país al norte de nosotros. Y los estados al sur pues son de mayor rezago, pero también receptores de mucha población migrante de Centroamérica y Sudamérica, de tal forma que esto nos habla del reflejo de las acciones que tenemos que realizar tanto para el diagnóstico de tuberculosis como para el tratamiento,
como para identificar otras posibles acciones que van vinculadas a la búsqueda de pacientes y la asesoría de aquellos, dijéramos, aquellas poblaciones con potencial de migración o con potencial indígena, ¿no? De tal forma que tenemos un problema serio y pues tenemos un problema que debemos de atender. Esto sería uno de los principales retos en el control de la tuberculosis. Un estudio que se hizo en el Instituto de Enfermedades Respiratorias, como les mencionaba hace poco, en el manejo de pacientes con multidrogoresistencia, se habla de que la curación en estos pacientes es alrededor del 60%, 70% en algunos países. Sin embargo, en estos pacientes complicados, en el Instituto de Enfermedades Respiratorias, que es un hospital de referencia que recibe pacientes de varias entidades federativas, se identificó que el uso de un catéter central dado el tratamiento de tuberculosis resistente, que hay que picarle la nalguita durante 6 meses o casi un año con el fármaco inyectable, pues una opción ideada por un infectólogo ahí, el doctor Rafael Valdés, dijo pues aplicar un catéter central. Se capacitó al personal de salud que vivía en la unidad de salud donde el paciente se atendía. Los resultados la verdad es que fueron maravillosos para esa época, hace algunos 5 años, 6 años, donde se pudo ver una curación del 85% de los pacientes, que es maravilloso en pacientes multidrogorresistentes, con acceso a medicamentos, con apoyo de los programas estatales, y que de alguna manera fue importante mostrar esta información dada la importancia de cómo demostrar que los pacientes incluso multidrogorresistentes podían curarse, ¿no? Y algunos que no concluyen el tratamiento pues relacionados a aquellos padecimientos que hablábamos hace un momento, ¿no? La diabetes, la insuficiencia renal aguda o en un caso el abandono del tratamiento, ¿no? Entonces es como decir si se puede llevar a cabo estas acciones. Y este es un estudio en el estado de Guerrero, un estado donde también tiene un problema serio de drogoresistencia, hecho por médicos del estado de Guerrero y la neumóloga de allá, donde se ven qué importancia tiene la transmisión reciente. O sea, estamos pensando que a lo mejor la tuberculosis pudiera ser la causa de que yo estoy ahorita primo-infectada desde hace mucho tiempo, lo que haríamos en la historia natural, y de repente como que me da diabetes, de repente como que me da cáncer, de repente como que tengo un compromiso inmunológico deprimido y me genera tuberculosis. Resulta ser que en este estudio demostraron, como ustedes ven del lado izquierdo, la ruedita más hacia abajo habla un poco de ese paciente que se identifica con esa cepa transmite la tuberculosis a otro, y ese otro, la ruedita más grande, genera tuberculosis en otros más, y así cada una de las rueditas que ustedes ven ahí es cómo voy a hacer una transmisión de tuberculosis de una cepa complicada, ¿no? Y entonces ven, esa ruedita que vemos hasta abajo, del lado izquierdo, la cantidad de pacientes que genera más adelante, y ya hablábamos que esto puede ser en un periodo de 1 año o un poco más, 15 a 25 pacientes, personas infecta un paciente que no recibe tratamiento. Entonces el problema es serio, pero además de eso, la distribución de casos, como ven aquí, la cepa Manila, que es una de las más graves a nivel mundial, pues vean cómo está distribuida, y otras cepas con los circulitos en negro más notorio, y entonces vemos que hay transmisión reciente, pero además hay transmisión de cepas que empiezan a ser verdaderamente complicadas para el manejo, pero además, si estos pacientes yo no los detecto a tiempo, pero además si los detecto no los curo, no tomo el reto de adherirlos a tratamiento y ellos pueden contagiar a otros más, pues el problema que tenemos nosotros ahorita con la tuberculosis es serio, ¿no? Entonces, estas herramientas se las pongo como reflexión para el aspecto de tuberculosis resistente y el aspecto de transmisión de tuberculosis. Y para enfatizar un poco más con la pirámide que veíamos hace rato, aquí está invertida, pues aquellos pacientes que tienen una tuberculosis nueva, que entran al tratamiento primario, o sea, el ideal, el estándar maravilloso para curar a los pacientes, que cura más del 95% de los pacientes, pues resulta que si nosotros no nos ponemos en atención a tratarlos, a adherirlos a tratamiento, a darles la comunicación de la enfermedad, a comunicarles y ver si no solamente tiene tuberculosis, si además de eso tiene diabetes, si además de eso tiene hipertensión, si además de eso es de la tercera edad y además de eso se siente abandonado, no hay una red social que lo acompañe, ¿no? Pues el riesgo de que fracase es alto. Y entonces el tratamiento individualizado, que es el último escalón de la pirámide, resulta que este esquema de tratamiento es mucho más caro, pero además el éxito de tratamiento puede ser entre 30 y 60%. O
idealmente como pudiera haber hecho el INER, el 85% de los casos, quedaría todavía un 15% de pacientes no tratados. Entonces, si se dan cuenta, la tuberculosis resistente empieza a ser ya un problema mucho más grave, mucho más serio, al cual hay que ponerle atención y no mencionarlo solamente como parte de los diálogos o de las presentaciones. La tuberculosis y el SIDA, que es el otro componente por el cual se declaró emergencia mundial, pues es importante. Recuerden que habíamos visto la historia natural de la enfermedad y como vemos ahorita, pues algunos de nosotros nos defendemos muy bien, ¿no? Algunos se quedan como enfermedad progresiva 5%, pero hay otro grupo de población que puede reactivarse en el periodo de toda la vida, que aquí es donde entra en los pacientes con compromiso inmunológico, cualquiera de lo que le llamemos nosotros, que acompañe a cualquiera de nosotros durante toda la etapa de su vida para poder generar tuberculosis en esta etapa. Y entonces aquí es un análisis de aquellos pacientes con los cuales tenían tuberculosis y además tenían VIH, tanto sensible como resistente, y esos son los pacientes que tuvieron mayor sobrevida. Sobreviven más los que tienen solamente tuberculosis sensible y se acompañan de VIH que aquellos que tienen tuberculosis resistente y además tienen VIH, como ven. Entonces, mata más la tuberculosis y el VIH, pero mata la tuberculosis con VIH, pero mata más la tuberculosis resistente con el VIH. Y si tratar a un paciente con tuberculosis resistente, dijéramos común y corriente, valga la expresión, un paciente con VIH es más complejo. Esta es la distribución a nivel global sobre pacientes de tuberculosis en los cuales se conoce su estatus de VIH. Si se dan cuenta, pues la distribución de los países con mayor problema pues está justamente en los que hablamos al principio, ¿no? Con mayor rezago. Aunque en México no tenemos un problema tan grave, si estamos en un promedio de problemática de pacientes con TB y VIH. En esta parte pues sí se han hecho grandes esfuerzos entre los programas de control. Algo que vamos a ver más adelante es esfuerzo no solamente en la parte de programación y en la parte de recursos e infraestructura, sino también de los recursos humanos y la capacitación de los mismos. La interacción entre TB y VIH es compleja porque esta es la problemática a nivel internacional. Estamos hablando de alrededor de más de 30 millones de personas que viven con VIH, ¿no? Y de estos, que aquellos que son infectados, cuáles pueden reactivar la micobacteria y pueden generar tuberculosis. Pero lo que sí les puedo decir es que en los pacientes con tuberculosis entre el 8 y el 10% pueden presentar VIH, ¿no? Haciendo un problema grave, pero no solamente por lo que implica el VIH, sino también por los factores que contribuyen a generar mayor riesgo de enfermar. Del lado izquierdo están los de tuberculosis, que son algunos de los que hemos hablado, pero en VIH creo que es importante mencionar la comunicación, ¿no? Algunos otros aspectos donde no solamente implica tener conocimiento, sino también en el personal romper paradigmas en el hecho de hablar de sexualidad, de hablar de uso de drogas, ¿no? Cómo ofrecerle o cómo ofertarle a un paciente con tuberculosis una prueba de VIH, ¿no? Sin el ánimo de ofenderlo, o en población indígena o en población migrante, ¿no? Uno de los principales factores para ocurrencia de VIH es la migración, ¿no? Muchos migrantes regresan infectados y pueden después generar tuberculosis. Entonces, si se dan cuenta, son varios aspectos que hay que considerar para poder hablar de diagnóstico, pero incluso de las acciones de control, ¿no? En la parte del tratamiento, pues más grave, porque el tratamiento de tuberculosis es difícil, ya lo vimos hace un momento, pero tratar tuberculosis con diabetes es mucho más complejo, tuberculosis con VIH es mucho más complejo, dado que los pacientes con VIH llegan a recibir varios medicamentos, pueden tener interacción con los medicamentos contra tuberculosis. Sin embargo, algo que es importante señalar es el último punto, que la atención de este tipo de pacientes tiene que ser forzosamente por médicos especializados, ¿no? Por un grupo multidisciplinario de atención. Recuerden que no solamente la atención medicamentosa, a estos pacientes, igual que los de tuberculosis, tienen que llevar un acompañamiento emocional, un entendimiento de la asesoría para con ellos, pero también el seguimiento de los mismos, ¿no? Y un acompañamiento por parte de las redes sociales que los apoyen. Y algunas otras acciones respecto a la identificación de eventos adversos y acciones también respecto al control de las
de otras enfermedades que se presentan o otros eventos durante la Asociación de Tuberculosis y VIH. Y no cualquiera puede atender el VIH, ¿no? La experiencia que tuvimos nosotros hace algún tiempo es que quien capacitó mejor en el aspecto del manejo, la atención de este tipo de pacientes fueron las organizaciones de la sociedad civil involucradas con la capacitación por los servicios de salud y un personal ad hoc para poder llevar a cabo las acciones tanto de asesoría, ¿no?, de ofertar las pruebas, pero también de consejería del paciente que tiene TB. Este último punto lo pongo porque, como ustedes ven, toda la información a nivel global habla de los riesgos de la farmacoresistencia, la monoresistente, poloresistente, MDR, la extremadamente resistente y la totalmente resistente, el VIH, pero como les mencionaba hace un momento, la TB y la diabetes también está siendo muy observada recientemente. Este es uno de los primeros estudios que se hicieron en México de ver la asociación que había de tuberculosis y diabetes en Orizaba por la doctora Lourdes García, donde se empezaron a sentar las bases de decir, hay un problema, ¿no? Y en el programa nacional se empezó a hacer también al mismo tiempo el análisis de la información, unos años antes, de decir, ¿con qué se asocia la tuberculosis, no? ¿Qué otras enfermedades están vinculadas a la tuberculosis? E identificamos que la diabetes era uno de los principales padecimientos que acompañaban a los pacientes con tuberculosis. Y entonces aquí se ve que no solamente la reactivación, ¿no?, lo que hablamos ahí en Historia Natural, que aquellos que nos quedamos con la micobacteria, pues resulta que también nos puede dar la tuberculosis, pues aquí vimos que en estos pacientes hay transmisión reciente, no solamente la reactivación, que alrededor de una tercera parte de los pacientes que tenían diabetes también tenían tuberculosis, ¿no? O sea, el riesgo de tener tuberculosis en los pacientes diabéticos era más o menos del 30%, lo cual era un problema pues serio, ¿no?, en un área de trabajo donde el programa nacional estaba operando muy bien, ¿no? Y entonces eso hacía la reflexión de identificar a los pacientes con diabetes como un grupo a observar, ¿no?, como un grupo de llamar la atención. Y hay varios estudios ya recientemente en respecto de tuberculosis y diabetes. Yo también les invito, aquí en el instituto tenemos un seminario que se transmitió sobre tuberculosis y diabetes, podríamos enviarles la liga, yo se la pasaría a Berta, que también donde hablan los expertos de nutrición, expertos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el CENAPRESE, donde habla de cuál es la perspectiva y la visión de los programas nacionales de diabetes y tuberculosis, porque se está identificando que aquellos pacientes con diabetes no controlada, o sea, con falta de control metabólico, tienen mayor riesgo de desarrollar tuberculosis y por ende también mayores complicaciones durante su tratamiento, durante su seguimiento, mayores complicaciones durante su diagnóstico. Este es un artículo que recientemente se ha publicado sobre aquellos pacientes que tienen diabetes tienen mayor riesgo de morticia, ¿no?, mayor riesgo de recaídas, mayor mortalidad y mayor complejidad y de mayor difícil diagnóstico porque son pausivacilares, no tan fácilmente se diagnostican. Entonces esto hace complicada la atención. Perdón por el color, pero fue medio complicado moverlo porque además esta lámina es una lámina que presentan del programa nacional, donde hablan de la problemática en diabetes, y esto era lo que les decía al principio. Quédense grabada esa parte de aquellos padecimientos crónico-degenerativos que están siendo como que el diálogo o la parte importante cuando hablamos del patrón epidemiológico de las enfermedades o de qué nos enfermamos en México. Si ustedes notan aquí en la comparación de 3 años, 2003, 2007 y 2011, donde se ve que en el 2011 hay un incremento casi del 200% en el número de casos de tuberculosis asociados a diabetes, ¿no?, de este binomio. ¿Qué fue primero? No se sabe, porque no se han estudiado como tal. Se están haciendo estudios de investigación por separado, pero aquí en la base de datos nacional pues son aquellos pacientes de tuberculosis registrados en los cuales también tienen el diagnóstico de diabetes. Entonces, si se dan cuenta, cada vez hay una mayor ocurrencia de casos de tuberculosis con diabetes. También creo que es porque se registran un poco más, ¿no?, o se busca más. Pero sí es, yo dijera, valga la expresión, alarmante el empezar a identificar esto, porque habría que cruzar esto con las tasas de abandono de tratamiento, o las defunciones o controles metabólicos. Y entonces, como decía en algún momento el doctor Barquera aquí en el instituto, bueno, a un paciente que tiene tuberculosis y diabetes no le puedo cambiar su alimentación o decirle que no coma grasas, ¿verdad?
Pues no, porque el paciente de tuberculosis lo que necesita es comer. O bueno, no le puedo decir que haga ejercicio, pues no, porque el paciente tiene disnea. Entonces el manejo de este tipo de pacientes requiere de la habilidad del médico, de tener mayor conocimiento en lo que es el cuerpo humano, el manejo de la diabetes, cuándo diagnosticar diabetes. Para eso están las normas internacionales. Por eso digo, las normas nacionales, busquen en el portal del SENAPRESTE para estos dos padecimientos, diabetes y tuberculosis, porque realmente los pacientes que estamos viendo nosotros o que se ven en el primer nivel de atención, le atiendo la tuberculosis, pero la diabetes a lo mejor no soy yo el que la atiende, sino otro médico, y la atención de estos pacientes debe de ser integral. Integral no solamente por el médico, también tiene que haber un psicólogo, ¿no? No sea paciente enfermo de tuberculosis, también en la familia enferma de tuberculosis, porque el paciente deja de trabajar, el paciente se deprime, o la señora se deprime, etcétera, etcétera. Entonces es como que una atención más integral, pero también más solidaria con la familia. A veces el paciente va a consulta porque solamente quiere ser escuchado, ¿no? Algunas veces el paciente decía, oiga, hable con mi esposa porque se quiere divorciar de mí porque tengo tuberculosis, díganle que me voy a curar, ¿no? Y hagan todo lo posible por curarme. Entonces, esta gráfica, un poco para que la empatemos con aquella gráfica de las causas de muerte, qué lugar van a ocupar, ¿no? Resulta que la diabetes va a estar en las primeras 10 y la tuberculosis no se va a mover del séptimo sitio, ¿no? Y esto, pues, estudios clínicos de diabetes sugieren algunos aspectos importantes. Incrementar los estudios clínicos de los pacientes y asegurar el control metabólico. Pues esto implica llevar capacitación a todos los médicos que están en el primer nivel de atención. Y a veces, difícilmente, recientemente en el congreso de aquí del instituto, nuestro congreso bianual, el doctor Alfredo Ponce de León de nutrición nos decía, bueno, es que es difícil tratar la tuberculosis y la diabetes. Yo decía, híjole, si eso dice él, que es un especialista en nutrición, ¿cómo será el manejo de los pacientes en el primer nivel cuando a veces el médico no sabe de aquellas cosas o aquellas cuestiones innovadoras en el manejo del paciente, ¿no? Donde implica algo que vamos a ver más adelante sobre la capacitación y la enseñanza a distancia, esta ventaja que ustedes tienen de escuchar estas pequeñas probaditas de cosas de tuberculosis, ¿no? Luego, la supervisión del tratamiento. Miren, el paciente que es diabético, en su gran mayoría, empieza a tomar el medicamento, pero el medicamento, como no lo es todo, tiene que tener una alimentación diferente, tiene que tener un estilo de vida diferente, tiene que tomar alimentos 5 veces al día, que no quiere decir que coma 5 veces al día todos sus alimentos, sino pequeñas colaciones, cosa a lo que no estamos acostumbrados mucho. Y además, pues tiene que hacerse sus pruebas, ¿no?, de glucosa casual, tiene que hacerse sus controles con su hemoglobina glicosada. Entonces es difícil el manejo del paciente diabético. Si además le unamos el tratamiento de la tuberculosis, que es de 6 meses, todas las 4 tabletitas, como vieron en el blister, tomadas de manera diaria, más lo que toman para la diabetes o la inyección de la diabetes, resulta que aquel paciente llega el momento en el que dice, basta, ¿no? Porque además no me voy a curar, ¿no? Y entonces ahí es un poco tener la habilidad del personal de salud de cómo acompañar al paciente y cómo sensibilizarlo y cómo asegurar que de por vida va a tener que tomar medicamento para la diabetes y que de su buen control diabético va a depender también el resultado del tratamiento de tuberculosis, para que no abandone el tratamiento de tuberculosis, porque se puede hacer resistente, y al momento de hacer resistente, pues entonces viene la historia más complicada que hemos venido hablando, ¿no? Y la otra cuestión es que estos aspectos de la supervisión y de la glicemia pues se vuelven casi la parte más importante en este tipo de pacientes. Y entonces en esta parte hablamos del proceso de atención. Creo que en tema de diabetes es algo que quiero relacionar, vamos a tocar otro poco aquí. Y vamos a hablar del proceso de atención, vigilancia y de la importancia de los recursos humanos en salud, ¿no? Entonces, miren, algo que cuando yo llegué al programa hace algunos años, en el 99, el Comité de Lucha contra la Tuberculosis, don Rafael, en paz descanse, me decía, no te preocupes, mira, así como es vieja la tuberculosis, su control requiere tiempo y no se ve de manera inmediata. Y modificar algunas intervenciones donde el diagnóstico es complejo, ¿no? No tenemos más que la vaciloscopía y que les hablaba del expert, que pudiera ser algo, una herramienta padre donde pudiéramos nosotros cómo adherirnos o cómo aferrarnos a ello para mejorar las acciones. Vacunas no hay nuevas, ¿no? Solo el BCG, que dicen por ahí que el 50% se dice que puede proteger tuberculosis pulmonar, pero no necesariamente hay una vacuna para tuberculosis pulmonar.
El tratamiento, pues ya vimos que lo que se descubrió el siglo pasado, entre la década de los 40 y los 70, pues no ha habido nuevos medicamentos y ya vimos que parece ser que no va a haber muchas opciones en el corto tiempo. Y entonces vemos que las acciones son antiguas, ¿no? Y parece ser de manera insuficiente para su eliminación. Entonces hay que considerar que hay diferentes acciones que realizar: las de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, ¿no? En las de prevención, las que ustedes ven ahí, que creo ya se saben, la vacunación con BCG ha tenido las más altas coberturas para prevenir formas graves de tuberculosis, ¿no? La tuberculosis meningia, la tuberculosis miliar, principalmente en niños, pero que es importante para ver esto. Y la otra cosa importante es que si yo tengo un caso de tuberculosis bacilífero, lo que tengo que hacer es meterlo a tratamiento y estudiar a sus contactos y mantenerlos vigilados para prevenir que se enfermen, o si se enferma, detectarlos oportunamente. Creo que eso es lo fundamental en prevención. En el diagnóstico, pues ya hablamos varias cosas de ello: el estudio de baciloscopía, el cultivo hidrocelular y algunas otras pruebas inmunológicas que son más de importancia para centros donde los tienen, donde hay acceso a esto, pero creo que el diagnóstico desde el punto de vista de salud pública vienen a ser los dos primeros que mencionamos aquí en la presentación. Y en la parte de tratamiento creo que ya ahondamos mucho, sin embargo, dejar la reflexión que si yo no sé el manejo de los fármacos, o yo no sé en los eventos adversos, o no sé qué hacer si presento una reacción adversa, tengo que pedir ayuda a mi nivel inmediato superior, llámese un hospital, llámese mi jurisdicción sanitaria con mi jefe de programa, pero también tengo que estudiar para ver, hay mucha información, para ver qué es lo mejor que debo de hacer con ello, y en la norma oficial y las guías de tratamiento que hay en el programa y a nivel internacional, pues se habla mucho de esta parte de cómo manejar a los pacientes. Y en tuberculosis resistente sí la reflexión es: si no saben manejarlo, no saben diagnosticarlo, no saben qué hacer con él, déjenselo a un médico que realmente sepa. Al paciente le va a ir mejor si no le doy un tratamiento que no le vaya a ayudar. Imagínense darle un esquema de tratamiento a un paciente diabético donde yo no sé el manejo del tratamiento y le puedo causar mayor daño hepático. Seguramente que ese paciente y su familia no lo va a agradecer nunca cuando fallezca. Entonces, si no saben el manejo, mejor no lo hagan y refíranselo a alguien que sí lo pueda tratar. A pesar de esto, sí ha habido grandes progresos por todo lo que hemos venido mencionando. La tendencia de la incidencia y la mortalidad han ido reduciendo, pero también se han salvado muchas vidas con estas intervenciones, ¿no? El programa mundial, la estrategia mundial hasta hace algunos años hablaba de la estrategia DOTS o la estrategia TAES, que era el tratamiento estrictamente supervisado. Sin embargo, con las experiencias vividas a nivel internacional y en algunos países, pues se vio que la simple estrategia TAES no iba a ser suficiente, se requerían otros elementos que acompañaran esto, no solamente la parte del acceso al medicamento, el laboratorio, el diagnóstico y la sospecha, sino otras intervenciones desde el punto de vista también sociales, sobre el impacto de los recursos humanos y de las organizaciones de la sociedad civil. Y entonces las intervenciones han logrado impactar en esta parte, ¿no? Como lo ven ahí. Pero a pesar de ello, la carga de la enfermedad viene siendo compleja, ¿no? Ya lo decíamos hace un momento. Miren, lo que estamos viendo es la punta del iceberg, sin embargo abajo hay casos que son no identificados. Yo les hablaba hace un momento que de manera preliminar en estudios que estamos haciendo nosotros ahorita en Veracruz estamos identificando que hay sintomáticos respiratorios, ¿no? O sea, pacientes mayores de 15 años que tienen tos y flema, en los cuales no se les sospecha tuberculosis, por tanto, nunca se les hace una baciloscopía, y de ellos una pequeña proporción, más o menos como el 10%, 12%, realmente posteriormente se confirman como tuberculosis, sin un diagnóstico inoportuno. Pero además de eso, tengo aquellos en los cuales los diagnostico, pero no los reporto, ¿no? Entonces eso también viene a ser importante, porque cómo programo yo acciones a realizar si no tengo todo el número de los pacientes. Y de aquellos otros pacientes, como ustedes ven ahí, los que diagnostico no reporto, los que detecto, los que trato, los que se me curan y los que no se me curan y los que se me quedan rezagados. De tal forma que, como dice ahí, pues lo que yo estimo a nivel global son de 8 millones, sin embargo, lo que tengo registrado es solamente la mitad, ¿no? 4 millones de personas. Entonces, ya hablamos del riesgo de la tuberculosis, ya hablamos de los grupos de edad afectados, ya hablamos de la resistencia a fármacos, ya hablamos de la diabetes, del VIH, y estamos hablando ahorita de la baja detección o de la baja identificación del paciente, que habla de la sospecha de caso. Le llamaban la tormenta perfecta a la confusión entre VIH, SIDA y tuberculosis MDR. Yo aquí le anexé el XDR y la global DR.
creo que vale la pena mencionarlo. Es un paciente de los del proyecto de líneas que les mencionaba de Cateta. Y yo creo que en México, además de lo que mencionamos arriba, estamos viendo el problema de diabetes, ¿no? Lo cual creo que es algo que debemos aplicar. Esta gráfica está muy bonita porque yo les mencionaba hace un momento que es importante que nosotros identifiquemos a los pacientes de manera oportuna. El programa dice que paciente con tos con flemas de más de 14 días de 2 semanas de evolución, pues es un candidato a tomar una muestra. Sin embargo, como ustedes ven ahí en esa gráfica, desde la columna del lado izquierdo hasta la derecha, estamos hablando de los meses en los cuales un paciente puede tener la posibilidad de ser detectado por tuberculosis. Sin embargo, y a pesar de ello, dentro de eso no se ve una clara identificación del paciente, como ven ustedes ahí en la gráfica. Y pueden pasar los meses en que yo sospecho, a lo mejor hasta el segundo o tercer mes, cuando yo me complico o presento sangre, por eso lo pusimos ahí entre comillas, que no todos los pacientes que tienen tuberculosis tienen hemoptisis, y yo puedo identificar a ese paciente o sospechar a ese paciente después de 4 o 5 meses de que el paciente acudió a consulta para demanda de servicios de salud por una tos compleja, que quiere decir que ya tengo un retraso en el diagnóstico. Sin embargo, hay algunas áreas donde el diagnóstico puede ser hasta más de un año, ¿no? En algún estudio que se hizo aquí en Chiapas, por algún residente de epidemiología hace algunos años, identificó que la población demanda consulta por la tos con flema casi 296 días después del que tiene tos con flema, porque para ellos el tener tos con flema era algo común, algo normal, ¿no? Y entonces aquí estamos hablando de qué tanto se está sospechando del diagnóstico y qué tanto se está haciendo el diagnóstico de tuberculosis de manera oportuna. Si a esto le aunamos que la población puede tener algunas condiciones de compromiso inmunológico, pues resulta que estamos detectando casos de manera inoportuna, ¿no? Entonces estamos dejando pasar algún tiempo. Por eso, ante la presencia del tos con flema, pues hay que tomarle una vaciloscopia. Siempre piensen que a lo mejor esa persona que tiene tos con flema es el ser que más aman en la vida y le quieren hacer un diagnóstico de manera oportuna, para no llevarnos sorpresas de un día a otro, ¿no? Y entonces pensar que el hubiera ya no existe, ¿no? Hay que hacerlo de manera oportuna. Porque pues resulta que también a veces el personal de salud puede estar en riesgo, ¿no? Si no tiene las medidas de control adecuadas. Y regresamos a esta gráfica. Recuerden que al principio la veíamos y les decía, quédensela muy grabada que vamos a ver una gráfica al final. Pues resulta que la transición demográfica, todos aquellos que estamos llegando a la década de los 50, 60, 70, con los estilos de vida a los que estamos acostumbrados, pues vamos a tener más enfermedades crónico-degenerativas cruzadas con enfermedades infecciosas, donde el diagnóstico y el tratamiento van a ser más complejos, de tal forma que algunos pacientes diabéticos se complicarán y tendrán que hacer uso de algunos servicios para hospitalización, o incluso pacientes con insuficiencia renal, donde a lo mejor los servicios de salud no tengan capacidad para dar respuesta a ello, ¿no? Como sucedió hace algún tiempo. Y entonces es como una reflexión, ¿no? ¿Qué padecimientos o qué comportamiento vamos a estar observando nosotros en tuberculosis, dado estos desafíos que vimos alrededor, ¿no? La resistencia, la diabetes, el envejecimiento, y ya mencionaba yo que en los pacientes de la tercera edad el diagnóstico también es más difícil, porque son paucivacilares, no se piensa en el diagnóstico, pero además nuestras personas de la tercera edad no son personas que son cuidadas por alguien. A veces dirían ahí agresivamente, son abandonados, ¿no? Abandonados por alguien, y a veces ni siquiera acceso a vacunas tienen o no se vacunan porque no hay una red que los acompañe. Una recién acaba de hacer su estudio, Arita Melchor, y identificó que lo más importante para que la persona de la tercera edad esté protegida con sus vacunas es que tenga una red social alrededor que la pueda acompañar o la pueda proteger, ¿no? Eso creo que sería algo a considerar dentro de los programas. Esta es otra lámina de la Organización Mundial de la Salud, donde habla de los costos por paciente, ¿no? Aquel costo que tiene el país para lograr que un paciente se cure exitosamente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Caso nuevo, lo detecto, identifico su tratamiento, lo meto al tratamiento ese que dijimos que es el mejor tratamiento de primera línea, aseguro que se cure el paciente, que quiere decir, lo adhiero al tratamiento y aseguro que se cure. Es un promedio de costos entre el año 2009-2011, la verdad ahí está un poquito la metodología y está ahí la referencia para que ustedes la puedan consultar.
Y si se dan cuenta, pues hay países que invertimos bastantito dinero para poder curar al paciente, y ahí incluye varias estrategias, ¿no? La estrategia de detección, diagnóstico, tratamiento, redes de apoyo, ¿no? Como redes de enfermería, la pública práctica privada, ¿no? O sea, tratamiento y atención o el programa implementado con los médicos privados, comunicación, abogacía y movilización social, etcétera, etcétera, etcétera. De tal forma que hay países que le invertimos bastante para curar pacientes, como ven ustedes ahí, ¿no? Pues gastamos un poquito más nosotros que otros países, y eso es como impresionante, pero creo que vale la pena la inversión, ¿no? Este ejemplo lo puse porque a lo mejor yo soy muy enamorada de creer en los recursos humanos, y en los congresos internacionales se habla del capital humano, de los recursos humanos, de la sensibilización, y también creo que yo le llamo mucho el enamoramiento, ¿no? Yo trato de enamorar al otro para que haga alguna actividad conmigo. Eso quiere decir, trabajemos en equipo para el mejor logro de acciones con la población o con lo que yo quiero trabajar. Y les traje esto porque muy de la mano con todo lo que hemos visto tiene que ver el hecho del compromiso, el hecho de que yo tenga el mejor medicamento, el hecho de que yo me prepare para atender bien a los pacientes, que yo me prepare para saber, bueno, y en diabetes, ¿cuándo le doy el diagnóstico de diabetes? ¿Y a qué le llamo control metabólico? ¿Y cómo puedo mejorar el seguimiento del paciente? ¿Y cómo puedo yo hacer acciones que de alguna manera me potencialicen mi tratamiento de tuberculosis? Entonces eso yo lo veo, como decimos, yo soy más romántica. Yo creo que hay una área de oportunidad muy grande en inversión con los recursos humanos, y me permití traerles una información que se las comparto porque, bueno, yo era jefa de programa en aquel entonces, pero ha tenido muchos frutos, y fue una respuesta de verdad impresionante, y creo que eso es mucho de lo que puede ayudar en el control de estas, pues no solamente la tuberculosis, sino muchos padecimientos, y tiene que ver mucho con el aspecto bioético. Había un problema serio de tuberculosis, como lo ven, y de repente vimos que el creer, el confiar y el adiestrar a las enfermeras, que son las de primer contacto con el paciente, podría ser una opción para trabajar con los pacientes, y entonces se integró como una estrategia también a nivel internacional, que México lo tomó muy, bueno, América Latina lo tomó muy de la mano, muy ¿cómo les diría? Así como una bandera muy importante, el hecho de integrar a las enfermeras a los programas. Tenemos un responsable del programa a nivel estatal, pero se quería tener una enfermera, y entonces lo que se hizo fue una convocatoria. Se trató de integrar una red de enfermería que la licenciada Celia Avena la inició y le llamó la red TAE de enfermería, y la verdad es que los resultados que hubo fueron impresionantes. Solicitábamos que cada estado identificara una enfermera que nos pudiera ayudar con esta parte. Nosotros queríamos esa parte humana del programa, ¿no? Y las enfermeras ayudaron mucho en la parte de diagnóstico de tratamiento. Ustedes ven ahí en el año se integró la red. Se hizo una vinculación con escuelas y facultades de enfermería, a idea de la licenciada Avena. Se dieron cursos de todo tipo, talleres presenciales, virtuales, con apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, la licenciada Sofía Sánchez, y tuvimos una intervención mucho más apegada con este personal de enfermería que se comprometió de manera verdaderamente impresionante. Se capacitaron en la parte de tuberculosis y VIH con organizaciones de la sociedad civil, que fue una capacitación maravillosa, impresionante, y además otra intervención que nosotros habíamos programado pero que no sabíamos cómo entrar justamente en esta parte, que era la participación comunitaria, el compromiso social dentro del programa, y todo esto ligado a una intervención en un programa de incentivo. La verdad es que les comparto estas fotos de aquel entonces. Fue una respuesta muy padre. Hubo 32 enfermeras de nivel estatal que se comprometieron en el programa, se capacitaron, participaron en escuelas y facultades llevando lo que era la importancia de tuberculosis en las escuelas y facultades de enfermería principalmente. Y lo bello es que en aquel entonces empezamos con una red de enfermería que lo que se pudo lograr fueron 13,000 enfermeras registradas que trabajaban ahí. Se hicieron algunos materiales, se dieron incentivos, y sé que ahorita hay alrededor de 30,000 enfermeras por ahí integradas. Entonces, el invertirle en el recurso humano creo que es vital para dentro de los programas de prevención y control, no solamente el hecho de decir, quiero que hagan, sino quiero que se junten con nosotros, y lo que decían las enfermeras era, pues nos han tomado en cuenta, seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes, pero ahora somos tomados en cuenta, ¿no? Esta es una lámina de
gente de ECOSUR, un amigo también entrañable que trabaja mucho en tuberculosis, mucho en la parte ética del compromiso que tenemos como profesionales y como servidores en el manejo de tuberculosis, y creo que lo que pone ahí en su presentación es maravilloso. Creo que el personal de salud tenemos que tener estrategias que nos ayuden de la mano y que podamos trabajar en equipo para poder evitar la muerte entre las enfermas y los enfermos, evitar que se enfermen los infectados y evitar las infecciones para que no generen problemas, pero evitar que los no infectados tampoco se infecten. Eso implica compromiso, implica prepararse, implica estudiar, implica pedir ayuda, implica reconocer que no se sabe, pero implica también que cuando ya lo tengo y ya lo sé, hay que ayudar y dar un poquito más de uno mismo. Entonces, yo espero que con esto les haya transmitido un poquito de lo que para mí es, y de algunos de nosotros que trabajamos en esto, el reto y los desafíos en el control de la tuberculosis. La presentación trae ahí las referencias, se las puse ahora a diferencia de otros años, en cada una de las láminas. Consúltenlas, vean, el programa mundial ahora es más ambicioso, tiene nuevas metas, pero incluye ya muchos aspectos de tipo social, de tipo comunitario, y creo que lo más importante entre nosotros es ver que hay ese compromiso, pero también que tenemos que enseñarle a la comunidad que ella también es corresponsable de su atención, corresponsable de cumplir su tratamiento, porque sí creo que lo que vamos a estar enfrentando en los próximos años a mediano y largo plazo pues son problemas un poco más serios que la simple tuberculosis.